Acá estamos en buena compañía, gente de Eternidad y Corazón, ¿cómo están? En el hogar, adorando al Rey, dándole la gloria, escuchando un poco de su música que muchos expresan, ¿cierto? Para ponerlo bien en alto, al que está en alto, que es Cristo, es el Señor Jesús, ¿cierto? Y por su Espíritu que habita en nosotros declaramos que Él es nuestro papá lindo, que Él es nuestro papá bueno. Y que tengas paz en esta tarde. Estos son tiempos de descansar en el Señor, tiempo de descanso en Él. Él determinó así, ante a su pueblo Israel, Él había determinado una vez en el año, ¿cierto? Se acercaba el pueblo de Dios, ¿cierto? El lugar santo, los atrios, estaba toda la gente extranjera, en el lugar santo estaban todos aquellos hebreos, ¿cierto? En sus atrios estaba toda esa gente extranjera que amaba al Rey, que había tomado un conocimiento, que habían visto la obra del Rey en el desierto, ¿cierto? Cuando Moisés creyó a ese Dios y ocurrió lo que ocurrió, muchos extranjeros se convirtieron al Señor y entraron en ese pacto viejo, ¿cierto? Fue conocido el Señor, ¿cierto? Y Él había dicho que a través de Israel, ¿cierto? Iba a ser luz a las naciones esa Israel. Y fue luz a las naciones. Y aunque el pueblo de Israel no pudo cumplir el mandamiento de Dios, Dios fue notorio y fue conocido en esos años, en esos tiempos, en esos siglos, fue conocido, ¿cierto? Ante muchos de sus enemigos, ¿cierto? Haciendo de que muchos, ¿cierto?, se convirtieran de corazón a este Dios, a este Jehová de los ejércitos. ¿Ok? O sea, no es que Dios fracasó, ¿cierto? No es que Dios perdió su esencia, ¿cierto? Al contrario, Dios se hizo notorio, se hizo conocido, ¿cierto? A través de estas fabulosas milagros, prodigios y maravillas que Él obró en el desierto, ¿cierto? Muchos se sintieron atraídos, aceptaron vivir como los hebreos vivían y eso formaba, ¿cierto?, esos gentiles que tan solamente se podían acercar a los atrios. Era un lugar del templo, era como un patio, ¿cierto?, que estaba después del lugar santísimo, ahí donde los hebreos se metían, ¿cierto?, donde ellos sí tenían ese lugar de privilegio en ese tiempo. Y después había un lugar santísimo en que solamente el sacerdote podía entrar, ¿ok? Y él ministraba delante del Rey, ¿cierto? Tenían el Turín, el Urín, que eran algo que Dios le había proveído, a esos sacerdotes para conocer la voluntad del Padre a través de ese Turín y ese Urín, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no todos tenían Biblia como hoy nosotros tenemos. Entonces el pueblo se acercaba para escuchar pensamiento de Dios y poder renovar esos pactos, poder renovar esos votos, ¿cierto? Bueno, cuando viene Cristo, rompe todo eso, ¿sí? Rompe toda esa estructura que estaba armada ahí, ¿cierto? Y dice, tan solamente es por gracia, por fe en quién, en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces le rompió la cabeza a muchos de esos judíos, ¿cierto? A muchos de esos hebreos, ¿cierto? Y muchos dudaban,
¿cierto? Y había persecución en contra de esos hebreos que habían sido creídos por la fe, por medio del mensaje del Evangelio, ¿cierto? Entonces hoy podemos decir y hoy podemos notar, y de parte del Espíritu podemos decir, en ese tiempo Dios no fracasó, ¿cierto? El pueblo no pudo cumplir sus mandamientos, pero Él fue notorio y fue conocido, ¿cierto? A muchas naciones, ¿cierto? Por medio de este pueblo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un tiempo de tomar conocimiento, no tan solamente de la palabra, ¿cierto? No tan solamente de su palabra, sino poder entrar en esos códigos que están ahí, que no están, que solamente tenemos que decirle al Espíritu Santo, muéstranos tú esa gracia, Señor, esa gloria, ¿no? Gracias, Rey. Hay Hebreos 9, habíamos dejado Hebreos 8, habíamos leído Hebreos 7, sobre que se comparaba el sacerdocio de Jesucristo con el sacerdocio de Melquisedec. Y podíamos hablar un poquito de ese Melquisedec, donde muchos toman como que Melquisedec es un tipo de sacerdocio, ¿cierto? Que ese es el tipo de sacerdocio que se tendría que tomar, ¿cierto? Y él está hablando que es figura de este Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que es algo que está, hay un paralelismo, es algo similar en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque el escritor estaba tratando de explicar quién era este Cristo y cómo era ese sacerdocio en Cristo, ¿cierto? Y una sombra de ese sacerdocio en Cristo era Melquisedec, ¿cierto? Pero Jesucristo, su sacerdocio, ¿cierto? Es un sacerdocio que tiene una identidad, tiene una esencia, tiene un alcance, tiene un propósito, ¿cierto? Y nosotros habitamos en ese alcance, habitamos en ese propósito, ¿cierto? Habitamos. Y ese propósito es el que nos provee a nosotros, ¿cierto? De todo lo que necesitamos, de todo lo que necesitamos. No nos hace falta absolutamente nada. Yo no lo sigo a Cristo por las bendiciones. Yo ya soy bendito en Cristo, ¿cierto? Yo no sigo a Jesucristo por el auto, por la bicicleta, por ser sano, ¿cierto? Por ser, no sé, ponerle X cosas. En Cristo somos benditos, ¿ok? Y lo que es bendito es más grande que las bendiciones que muchos predican hoy en día, ¿cierto? Lamentablemente, esas bendiciones que se predican, ¿cierto? Es a cambio de algo, de hacer algo en la cual Dios nos hizo a nosotros, ¿cierto? Y por causa de nosotros, ¿cierto? Por causa de nosotros son las bendiciones. Nosotros somos mayor que esas bendiciones, ¿cierto? Y eso es muy interesante el poder verlo, ¿cierto? Y como decíamos, ¿cierto? Estos hebreos que estaban acostumbrados a toda una ley y se acercaban de esa forma a Dios y fueron convertidos muchos extranjeros también, ¿cierto? Esa ley la rompe el Señor y dice, bueno, ahora yo soy ley. ¿Por qué? Porque la ley se cumplió en mí, ¿cierto? Y al cumplirse en Él, al unirnos en Cristo, nosotros también hemos cumplido. Hay una posición en la cual a nosotros Dios nos da como que cumplimos esa ley en Cristo, ¿sí? Eso en cuanto al espíritu. Ahora en nuestra alma hay un proceso de santificación, ¿cierto? Que es esa la posesión que yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo digo que tengo esto en Cristo. Bueno, a ver, ¿es lo que tengo? ¿Cierto?
Entonces eso es a través del conocimiento del Rey, del conocimiento del Señor. ¿Ok? Dice por allá por Hebreos capítulo 9, el primer pacto tenía sus reglas. Estamos leyendo una Biblia, ¿cierto? Que es una versión Biblia para todos, se llama. Dice, el primer pacto tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra. ¿Tá? El primer pacto tenía un lugar de adoración, un solo lugar, en el cual se decía a la persona, tenés que ir a ese lugar, adorarle a Él, no hay otro lugar en que yo reciba mi adoración. ¿Cierto? Es ese el lugar. ¿Cierto? Había una ordenanza, había un mandamiento. Entonces, la persona inevitablemente se tenía que presentar en ese lugar para que Dios recibiera adoración en ese tiempo. Estamos hablando en el tiempo del Viejo Testamento. Había un lugar en el cual vos tenías que caminar, estuvieras en el campo, en la ciudad, donde quiera que vos andes, tenías que venir, llegar a ese lugar, y ahí Dios recibía tu adoración. Dice, el primer pacto, fíjate bien lo que dice, tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra. Un lugar, ¿cierto? Dice que era una carpa, dice. Ese lugar era una carpa, ¿cierto? En esa carpa, por ejemplo, David, ¿cierto? David era un hombre que conocía, ¿cierto?, los cultos de adoración. Él había restaurado, él había puesto cantores, él había puesto salmistas, ¿cierto? Los hijos de Coré, ¿cierto? Eran los que adoraban al rey, ¿cierto? Y esto fue instituido, ese ministerio de adoración, durante las 24 horas, adoraban en ese lugar. ¿Sí? Por decirte algo, ¿no? Cuán importante es la adoración, ¿cierto? Cristo mismo adoró al Padre, Él fue un adorador, exquisito adorador del Padre. Dice, el primer cuarto, dice, de la carpa se llamaba lugar santo. ¿Ok? Esto en cuanto a la carpa estamos hablando, ¿no? Esta es una carpa de campaña. ¿Por qué no estaban los atrios acá? Porque generalmente esta carpa de campaña era trasladada en tiempo de guerra, ¿cierto? En tiempo de guerra, ¿cierto? Se trasladaba el arca del pacto, ¿cierto? Y generalmente esto era figura de la presencia del Señor, y efectivamente estaba la presencia del Señor ahí, ¿sí? Era un punto de contacto, y donde Dios sacaba vencedor a su pueblo Israel, ¿cierto? Esa arca del pacto cumplía con esto de que la presencia de Dios iba delante del pueblo en esa época, en ese tiempo. Ahora la presencia de Dios no va ni delante ni detrás tuyo, ¿sí? En este tiempo la presencia de Dios está en tu vida, y vos estás en la presencia de Dios también habitando. Hay dos cosas, ¿cierto? Esa presencia te habita y vos habitás esa presencia. ¿Ok? Es algo en el espíritu, es algo que se puede explicar léxicamente de esa forma, ¿cierto? Dice, volvemos a repetir, el primer cuarto de la carpa se llamaba el lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa, el pan que se dedicaba a Dios. Detrás de la segunda cortina había un lugar llamado el lugar santísimo. ¿Okay? Ese lugar santísimo es ese lugar, es un lugar preparado, es un lugar acondicionado, ¿cierto? Donde el sacerdote ministraba, el sacerdote podía entrar, el sacerdote tenía una especie de campanillas atadas en su cinto, y se cerraba el velo y todo el pueblo estaba adorando al rey, ¿cierto? Y se escuchaba esas campanillas
cuando el sacerdote se movía y ministraba en ese lugar santísimo, ¿cierto? Y entonces el pueblo sabía que el sacerdote estaba en una acción, en una intercesión, ¿cierto? Estaba interviniendo, el Padre estaba escuchando eso, ¿cierto? Ahora si el sacerdote tenía pecado, el sacerdote tenía algún problema, directamente caía muerto en ese lugar, porque era un lugar verdaderamente extremadamente santísimo. Así lo había determinado. Si había pecados en ese sacerdote, moría instantáneamente y esas campanitas no se sentían. ¿Ok? Este es el tiempo que vos tenés que saber que hay un lugar santísimo, que no tan solamente ocurre una vez al año, sino que ese lugar santísimo vos entras el tiempo que quieras y cuando vos quieras, ¿cierto? Esa es la parte de que nosotros, esa es la explicación un poco a grandes aristas de caminar en santidad. No tiene nada que ver con vestimenta, que vos te tenés que vestir con corbata, que vos te tenés que vestir. Si querés hacerlo, hacelo, está bien, queda bien, o con una pollera larga, con una pollera corta, con lo que sea, no tiene nada que ver lo que digo, cómo hablo, cómo me expreso, cómo me visto, ¿sí? Eso es caminar en santidad. Caminar en santidad es entrar en ese lugar secreto y conocerlo a Él. Él es el único que te puede hacer caminar en santidad. No es algo que yo dejo de hacer. No es algo que yo me prohíbo hacer. ¿Cierto? Hay cosas que a través de conocerlo a Él, lógicamente uno se va a ir no dejándolo de hacer, sino la palabra se va despojando. ¿Cierto? Sufre un despojo. ¿Qué es cuando alguien despoja? Alguien que desviste, ¿cierto? Alguien que se saca esa vestidura, esa es la expresión. No es algo que yo dejo de hacer, ¿cierto? Muchos expresan la santidad con que tengo que dejar de hacer esto y tengo que dejar de hacer aquello. Pero aquí la santidad es algo mucho más profundo y no es algo que vos empezaste hoy y lo alcanzaste mañana. Esa santidad es hasta que vos te mueras, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Vas a morir en Cristo. Y morir en Cristo es ganancia, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces estamos hablando un poco de ese lugar santísimo donde el sacerdote entraba una vez al año. Bueno, nosotros podemos entrar todos los días, cada momento, ¿cierto? Allí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre sagrado recubierto de oro donde se guardaba el pacto antiguo. ¿Sí? Dentro del cofre había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón, que había retoñado y las tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto. Sobre el cofre, ubicados sobre el lugar del perdón, ¿cierto? Estaban los querubines. Este lugar del perdón era el lugar de expiación, ¿cierto? No era precisamente del perdón. En el griego, koiné, en esta parte habla de expiación. Expiación significa pasar por alto, ¿cierto? Pasar por alto ese pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía no había venido ese sacrificio perfecto que era Cristo para que Él proveyera de ese perdón efectivo y que saciara, ¿cierto?, la ira del Padre. Entonces a través de ahí sacia la ira del Padre y Dios comienza ¿cierto?, a soltar ese perdón sobre todo aquellos que se acercan. Ya no es más Dios siendo propicio, sino es Dios perdonando, que es algo mucho más poderoso, ¿cierto?, que la propiciación. Cristo es nuestra propiciación. ¿Por qué? Porque toda la ira del Padre fue sobre de Él. Él viene a ser nuestro propiciatorio, ¿cierto? Esto es lo que personifica acá esta caja, ¿no?, que está hablando
este cofre que está hablando, ¿cierto? Ubicado sobre el lugar del perdón, estaban los querubines que mostraban el esplendor de Dios. Sin embargo, no es momento de extendernos en estos detalles, ¿cierto? Estos querubines, ¿cierto? Era una especie, ¿cierto? Una de las tantas especies de ángeles, ¿cierto? Creados por el Padre, ¿cierto? Estos querubines protectores. Generalmente los querubines están asignados para proteger. Yo no sé si vos te acordás por allá por el libro de Génesis, ¿cierto? Que Dios puso querubines, ¿cierto? En el árbol de la vida para proteger ese lugar, ¿cierto? Y esto es muy curioso. ¿Por qué Dios quiso proteger ese árbol de la vida? ¿Por qué? Porque si el hombre comía de ese árbol de la vida, ¿cierto? En el estado que estaba, Adán había caído. Y vos imaginate, Adán había caído, ¿cierto? Todo el cuerpo de mortalidad vino sobre de él, ¿cierto? El estado de pecado vino sobre él. Y si él hubiera comido de ese árbol de la vida, escuchá muy bien lo que te voy a decir, ¿cierto? Iba a estar muerto eternamente. Porque ese árbol de vida, el fruto, el que comía el fruto, comía ese fruto y permanecía eternamente en ese estado, ¿cierto? En ese estado de ¿qué? De caída. Por eso Dios puso sus querubines protectores guardando ese lugar. ¿Para qué? Para que el hombre no accesara ese lugar. ¿Ok? Hoy tenemos la oportunidad de, al creer en este evangelio, dice que Dios nos pasa de muerte a vida, ¿cierto? Del mundo de las tinieblas somos trasladados, ¿cierto? Al reino de la luz. ¿Ok? Solo al creer, ¿cierto? Y entonces, mira lo que dice acá. Hablamos algo de los querubines, ya tocamos algo sobre un querubín, ¿no? Y bueno, había otro querubín, ¿cierto? Llamado Luzbel, ¿cierto? Satanás, ¿cierto? Único en su especie, fue corona, ¿cierto? Corona de la creación de Dios en cuanto a que, en cuanto a los seres espirituales, en cuanto a los ángeles. Fue corona, así como el hombre es corona de su creación en cuanto a humanidad, en cuanto a lo terrenal, nosotros somos corona de su creación. Este querubín llamado Satanás fue corona de la creación, ¿cierto? De las huestes espirituales, en este caso un querubín, ¿cierto? Único en su especie, único. Y dice, una vez colocadas estas cosas, estamos hablando de algunas cosas tocantes así, a lo que uno está mirando y uno está viendo y escuchando y aprendiendo, para que ustedes puedan también tener oídos, ¿cierto? Y poder maravillarse en Cristo. Todas las cosas que están escondidas en Él es para gloria de Él. Todo es para gloria de Él. Una vez colocadas estas cosas en su lugar, los sacerdotes entraban en el primer cuarto de la carpa, o sea, el lugar santo, ¿cierto? Para rendir culto a Dios. Pero el segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote. O sea, había sacerdotes que solamente podían entrar en el lugar santo. Bueno, Dios derribó todo. Dios rompió el velo. Rompe el velo, ¿cierto? Entramos al lugar santísimo. Viste que muchos ponen, a ver, yo cómo te puedo interpretar esto. A ver, muchos dicen, bueno, a ver, Gerardo, por favor, orá a Dios o pedile a Dios, por favor, que haga esto en mi vida. Está bien, oramos, lo hacemos y lo vamos a hacer cuantas veces quiera. Pero yo te quiero traer una buena noticia, ¿cierto?
que nadie, no es necesario que alguien tenga que intervenir. Ningún hombre, ninguna estatua, nada. Vos tenés acceso total, ¿cierto? Ese camino de libertad está abierto, ¿cierto? Así que bueno, que vos tengas paz en tu corazón hoy, y que tú puedas hablar con Él, que pueda hablar tu situación, que puedas hablar verdaderamente tu realidad, ¿cierto? Que vos te puedas sacar puedas ser sincero con Él, sincera con Él. Y esa es tu mayor victoria en este tiempo, entrar en ese lugar santísimo, ¿cierto? Solamente el sacerdote puede, pero ahora vos podés entrar a ese lugar santísimo. Y el sacerdote entraba y tenía que ministrar por todo el pueblo, ¿cierto? Yo me imagino, seguramente algunas cosas se olvidaría ese sacerdote, algunas cosas se le pasarían y quedarían para el otro año. El otro año, recién cuando vamos a ver si ese sacerdote por ahí se olvidaba porque era mucho pueblo. Pero te tengo una buena noticia, Cristo no se olvida de su petición, ¿cierto? Y aquel que no escatimó, Romanos 8:32 dice, y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Okay? ¿Cuál es la clave, querido? Es Cristo. ¿Qué es vivir en santidad? Es vivir en el conocimiento de Cristo día tras día. No es una vestimenta, no es un sello acá que llevo, no es el nombre de un cartel de fulano o de fulana, es Cristo, ¿cierto? Tan sencillo como eso, ¿cierto? Para entrar allí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados. Fíjate vos que estos sacerdotes tenían que llevar sangre por sus propios pecados y por los del pueblo, lo que el pueblo cometía sin darse cuenta de que estaba pecando. Había mucho pueblo que no sabía si estaba pecando o no. ¿Por qué? Porque no había acceso a las escrituras, no había acceso al pensamiento de Dios, no había las escrituras, ¿cierto? Es ese conocimiento escritural, ¿cierto? Que gracias a Dios hoy en día llega a nuestras manos por su poder, ¿cierto? Y nosotros podemos desarrollar el pensamiento de Dios, ¿cierto? Y podemos verdaderamente ver los motivos que hay detrás de la letra del cual Dios habló lo que habló y determinó lo que determinó. Y hay toda una serie de descubrir y de que nuestros ojos sean iluminados con el entendimiento de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y dice que ese pueblo había cosas que no se daba cuenta si pecaba, ¿no? ¿Por qué? Porque había ignorancia, ¿cierto? Calcula que cada un año se podían acercar, ¿cierto? Escuchar su palabra. Entonces este es un tiempo, amado, de que tenemos que brindar nuestro corazón al Rey, abrir nuestro corazón al Rey y no enloquecernos con el tema de que alguien tenga que intervenir constantemente por nosotros, ¿cierto? Estoy hablando cosas terrenales, ni el hombre, ni algo que ponga el hombre que intervenga, que quiera tomar el lugar del Señor, ¿cierto? El Señor es el único que puede intervenir en tu vida. Él tiene poder si vos tenés esa fe hoy, ¿cierto? En Él, ¿cierto? El Espíritu Santo, fíjate vos que dice, quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. ¿Cuál es la razón de todo lo que venimos hablando acá? ¿Cuál es lo que yo me tengo? ¿A qué apunta el Señor? Y eso es muy importante a la hora de leer su palabra, ¿cierto? El motivo del predicador, no. El motivo de a qué viene, no. El motivo del Espíritu, que es eso lo que verdaderamente va a traer a nuestras vidas, ¿cierto?
justicia, paz en el Espíritu, ¿cierto? Y acá dice, el Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras existía el primer cuarto, que es el lugar santo, donde el pueblo hebreo entraba, mientras existía eso, fíjate bien lo que estoy hablando, ¿cierto? Mientras existía el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Por eso tan solamente podía entrar un sacerdote. Todo esto es ahora un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Es muy notorio esto, ¿no? Que adoraban de esa manera, por ejemplo, esa expresión, esa manera, era una forma de adoración que no tenía el alcance que verdaderamente Dios quería. No tenía el alcance. ¿Ok? Estas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida, bebidas, ceremonias de purificación, eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Y acá viene, ¿no? Otra vez habla la Biblia, un nuevo orden, un nuevo pacto, una nueva alianza. O sea, ¿qué quiere decir? Ya dio por tierra y dio por abolido todo el sistema antiguo de forma y formas de acercarse, ¿cierto? Así que bueno, esto es lo que el Espíritu Santo nos habla. Es muy importante lo que el Espíritu Santo nos habla, no lo que yo pueda decir, no lo que yo opino, lo que yo pienso, no porque yo pienso, porque yo opino, ¿cierto? Sino verdaderamente saber mirar lo que el Espíritu Santo ha determinado, que todo tipo de adoración donde te tenías que acercar por medio de sacrificios, de ofrendas y tantas cosas que hoy en día todavía están vigentes dentro de muchas congregaciones, hoy ya no tienen ningún tipo de asidero, ¿cierto? Y hay libertad, hoy hay libertad para que en el lugar donde vos estés te dirijas al Rey, ¿cierto? Y esto es muy importante para nuestras vidas, ¿cierto? Trayendo un nuevo, hasta que se establezca el nuevo orden. Y ese nuevo orden es hoy, es Cristo. El nuevo orden es Cristo. Ese pacto es Cristo en nosotros y nosotros en Él. ¿Cierto? Escuchamos una alabanza hoy que decía, entra en mi casa. Y yo diría que no es tanto entra en mi casa, Señor, yo quiero entrar en tu casa. ¿Cuál es la casa del Señor? Es el lugar santísimo. Es ese lugar donde solamente el sacerdote podía entrar y hoy nosotros tenemos acceso, ¿cierto? En nuestra próxima audición vamos a seguir viendo este Hebreo capítulo 9, ¿cierto? Y vamos a entrar un poco en lo que es la adoración bajo el nuevo pacto, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la gran diferencia que hay, ¿ok? Así que, amado, yo te mando un saludito grande y bueno, que en este tiempo Dios te conceda, como dice allá el salmista, las peticiones de tu corazón. Que Dios bendiga.